Sin duda alguna, todos podemos coincidir que esta pandemia ha golpeado fuertemente a toda la economía del mundo, naturalmente también en México, lo que ha obligado que ciertos ingresos, ya sean familiares, laborales, individuales, colectivos, como lo queramos ver, empresas, familias o simplemente individuos, estén siendo afectados económicamente. Pero hablando de profesiones, nadie podrá negar que la docencia es una de las profesiones que se ha puesto a prueba por la carga administrativa, por la presión que están sufriendo, por la ansiedad y desesperación de no tener las condiciones socioeconómicas, socioculturales para ejecutar su función y por la dificultad de adaptarse a esta nueva modalidad. Si algo podemos decir de los docentes es que ahora sí se ha puesto a prueba que quien está en la docencia es por amor al arte. Porque aunque yo sé que hay muchos casos que ganan excelentemente bien por las condiciones de nuestro país, yo diría que en México no se paga tan bien la docencia. Entonces sí, es por amor al arte que muchos docentes estamos en esto. ¿Podríamos ganar mejor en otros lados? Yo creo que más de uno podríamos hacerlo, pero sí estamos aquí un tantito por el gusto a la docencia y por fin, afortunadamente, vamos a ser un tanto premiados por esto, porque el señor Andrés Manuel López Obrador, nuestro Lord AMLO, ha dicho que los docentes seremos de los primeros en ser vacunados. La neta, qué chido, banda. Quédense conmigo, les platico los detalles. Pues sí, la neta, como acabas de escuchar, seremos de los primeros vacunados. No era una sorpresa, pero ya lo dijo abiertamente el presidente. Podemos ponernos a pensar que esto de ser de los primeros, obviamente es después de los médicos, todo el personal médico, productores, proveedores, transportistas, todo lo que tenga que ver con esta primera línea de defensa de esta pandemia, y después pudieran ir, obviamente, ancianos, gente en situación de riesgo y maestros. Pero pongámonos a pensar, está chido que los maestros, sin tipificarlos, sin querer hacer sectores de los maestros, que si eres joven, que si no, que tu salud, que qué enfermedades, solamente maestros. Obviamente yo creo que en su momento se va a dar una priorización, porque si me dicen, oigan, a ti o a tal Miss que tiene 60 y tantos, 70 y tantos años, pues bueno, métele primero la vacuna a ella si solo hubiera 2 vacunas. Pero debería alcanzar. ¿Cuál es el problema de esto? Que desafortunadamente Andrés Manuel López Obrador ya admitió que no hay suficientes vacunas para todo el país, ni siquiera en lo que se presuponía que iba a haber. ¿Por qué? Por la alta demanda. En su momento platicaré eso. Se me hace una farsa porque hay proyectos en los que está destinando mucho recurso que según yo la prioridad es la pandemia. Pero bueno, dejemos eso de lado. Estamos en la vacuna de los maestros. Que muchos dirán, tendrían que ir primero a las escuelas de gobierno. Yo también lo creo y mira que eso no me beneficia. Pero creo que debería ser así por obvias razones. Ahora, algunos podrán decir, bueno, entonces que tengan acceso a la compra de la vacuna las escuelas privadas o que tengan acceso o prioridad a comprarla. Eso sí tendría mucho sentido, pero también hay que pensar que ya lo dijo el presidente que no se va a vender la vacuna, por lo que se tendría que generar un plan muy ambicioso para poder proveer al mismo tiempo a todas las vacunas para que no se vea como que medio gandalla unas sí y a otras no, según yo. Ahora, si a todas las escuelas les vas a dar las condiciones para acceder a esta vacuna, pues habrá que meterle mucho varo del que se supone no contamos. A mí se me hace una farsa, pero bueno. Y por otro lado, ya muy a la mexicana, no me extrañaría que algunas escuelas quisieran comprarla para pronto. Va a pasar desafortunadamente, no tendría que, pero yo creo que va a pasar. Y cualquier escuela particular, neta, siendo de un dueño que pues podemos decir que su capital es bastante bueno y si logró sobrevivir a la pandemia, pues está bastante capitalizado ahorita, podríamos incluso inferir que está dispuesto a comprar la vacuna. ¿Por qué? Porque las escuelas, entre más virtuales sean, pues menos gente tienen, por obvias razones que ya he dicho en muchos de mis videos. Así que cualquier dueño donde su matrícula se vio afectada, obviamente vacunaría a todos sus profesores para que puedan regresar a presenciales, lo que nos lleva al siguiente punto. Esto de vacunar tiene cierto chanfle. ¿Por qué? Porque se quiere vacunar a los profesores con la intención de que ya puedan regresar a las clases presenciales.
lo que implica un doble riesgo. Se dice que podría vacunarse a los profesores y a los jóvenes o a los niños no, lo cual para mí es extremadamente irresponsable porque no hemos hablado todavía de la inmunidad que puede generar o no la vacuna en síntomas, no en transmisión, que de hecho les haré un video después. Por lo tanto, no serviría de mucho tener vacunado a tu profesor, que no garantiza la inmunidad, pero por el otro lado los estudiantes pueden seguir transmitiendo el virus. ¿Qué pasa si gente como yo, que soy profesor, tengo contacto con gente que no es profesor y que no está vacunado? Como que no es controlar también la pandemia. Imagínate a niños no contagiados conviviendo con niños sí contagiados y que vayan a casa a enfermar a gente que no es profesor, profesora y por lo tanto están contagiando. Como que se sale bastante de las manos y son solo 2-3 posibilidades que se me ocurren. Seguramente tú ya pensaste en muchas otras más. Házmelas saber en los comentarios. Porfa, suscríbete. Ahora, hablemos de la presión económica. ¿Por qué? Porque muchas de las veces se ha tratado de forzar el semáforo, que ni sé para qué sirve eso en México, para decir que cierta entidad ya está en semáforo verde y con eso se pueda permitir el regreso a clases presenciales. Porque la aprende en casa no sirve, porque las clases virtuales no gustan, por etcétera, X o Y razón. No están gustando, no se están aprendiendo, el chiste es que se quiere regresar. Pero también existe una presión económica. ¿A qué me refiero con esto? El que papá, mamá o tutor X o Y, el abuelito, se tenga que quedar en casa para cuidar al pequeño que no puede conectarse solo, que necesita cierta tutoría, que necesita cierto seguimiento, es quitar un ingreso de casa o quitar el 50-40% ingreso de casa. Quizá papá, mamá puede tener home office, afortunadamente, pocos lo tienen, pero necesita la compu que el niño necesita para aprender. Entonces, más de una persona se ha visto forzada a quitarse un poco de su ingreso para pagar al cuida al pequeño. O por otra parte simplemente están perdiendo un ingreso de 2 personas que trabajan en casa para que puedan vigilar al o a los niños que se tengan en casa. Entonces claramente muchas personas en el país, ya sea que crean o no crean en el virus o lo tomen muy a la ligera, necesitan por cuestiones económicas este regreso. Y hay quienes de plano simplemente lo quieren, ¿no? Porque no creen en el virus o lo que sea. Entonces son demasiadas cosas que ya si las juntas, obviamente no es como que le importen tanto los maestros al país. Obvio sí le importan, obvio nadie negaría que son importantes, pero pues es un chanfle, como muchas otras veces, de una presión socioeconómica. Es decir, necesitamos reactivar la economía del país y regresar a clases presenciales es una manera muy pero muy inmediata de tratar de hacerlo. Yo creo que a pesar de esto, a pesar de ya haberlo dicho el presidente, pues todavía va para largo, porque las vacunas que se supone arrancan a final de mes, o sea ya diciembre de 2020, no se ve para cuándo lleguen, no se ve cómo se vaya a llevar a cabo esa estrategia que se nos dio a conocer y no creo que sea tan exitosa porque ni siquiera dicen tener los recursos para comprar por oferta y demanda las vacunas que se creía que íbamos a tener. Entonces pues yo no veo todavía tan cercano el regreso a clases, a pesar de que algunas entidades se aferran en semáforo verde, que yo digo que la neta no es verde, pues a regresar. Pero sí, al menos hay una buena noticia. El gremio docente, el gremio magisterial, en su momento vamos a ser uno de los primeros sectores en vacunarse. Ya te dije, obviamente, después de cuáles. Pues dame tu opinión. Y ahora, tú maestro, maestra, ¿te pondrías la vacuna? Obviamente, yo sin pensarlo diría un rotundo sí. Yo y los míos, mis amigos, colegas, seguramente, si no lo hacen, yo trataré de convencerlos. Pues ahí están las cosas, banda. Háganme saber, por favor, sus opiniones, sus comentarios. ¿Te parece o no te parece esto que está pasando? ¿Crees que sea posible o no? Cuídense mucho. Muchísimas gracias por todo y sean felices. Bye.